Ya, entonces, hermanos, miren, estamos con Pecudei, que es la última porción, la última parachá del libro de Éxodo. Y lo interesante es que, si se dan cuenta, las últimas porciones, ¿cierto? Vienen como con un tema que nos va conectando también con el final de los tiempos, ¿ah? Con el segundo Éxodo, ¿ya? Eh, Nosotros estamos obviamente viviendo un tiempo de desierto, de transición, camino hacia la tierra prometida. Estamos esperando, ¿cierto?, la venida de Yeshua, nuestro Mesías, para el segundo éxodo. Y cuando vimos Kitizá, ¿cierto?, hagamos un censo y empezamos a ver la relación de cómo Él nos ha redimido a todos nosotros. Después vimos Vayaquel, que dice cuando los reúnas, habla de la reunión final también que nosotros vamos a experimentar cuando venga el Mesías. Y terminamos con Pecudei, ¿cierto? A cuentas o cuentas de, que en el fondo también es que vamos nosotros a entregar nuestras cuentas, ¿ya? Eh, Como si se vamos a ponernos a cuentas con Él. Por eso el llamado es a estar a cuentas con nuestro Dios, para que venga esa redención final sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, Pecudei es hagamos cuentas o cuentas de. Y esta porción va de Éxodo 38 hasta el 40:38, que ya es el último versículo de este libro de Éxodo. ¿Ah? Entonces, hermanos, vamos a ver un resumen de la primera lilla. Ya hay una enseñanza grabada, ¿cierto? Donde se desarrolla un poquitito más parte de este contenido, ¿ya? Y vamos a leer entonces allí el resumen de lo que es la primera lilla, que va desde Éxodo 38:21 en adelante. Y dice, Moshe ordena que se haga un recuento de todo el material que se ha utilizado para el tabernáculo. El servicio de los levitas estará bajo de la dirección de Itamar, hijo de Aarón. Betzalel, junto con Aholiab, han hecho todo lo que el Eterno ha mandado a Moshe. La cantidad total de oro empleado en toda la obra es de 29 talentos y 730 siclos. Se ha usado 100 talentos y 1775 siclos de plata, que corresponden a una beca por cabeza, de los 603.550 hombres contados, de 20 años para arriba. Los 100 talentos han sido utilizados para las 100 basas de las tablas del santuario y las columnas del velo. Los 1775 ciclos se usaron para los ganchos y demás detalles de los pilares del atrio. La contribución del cobre fue de 70 talentos y 2400 ciclos, con el cual se hizo las basas de los pilares para la entrada de la tienda, el altar y sus utensilios, las basas de los pilares del atrio y su portal, y todas las estacas. De la lana se han hecho vestiduras de encajes para el servicio en el santuario, y también se han hecho vestiduras para Aarón. Amén. Y vamos a leer, le voy a pedir entonces, a ver, no sé si mi papá puede hacer la lectura de lo que es la segunda liyá, amén, que va desde Éxodo 39:2 en adelante. Amén. 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 Ahí sí. Segunda aliyah, el efod. Éxodo 39, 2:4 dice: hizo el efod de oro y de azul, púrpura, carmesí, reilado y torsal de lino fino. Laminaron hojas de oro en filamentos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí reilado y el torsal de lino fino en obra primorosa, y le unieron hombreras en sus dos extremos. La banda tejida que llevaba encima era del mismo material y de la misma hechura, de oro, azul, púrpura, carmesí reilado y torsal de lino fino, como Yahweh había ordenado a Moisés. Luego prepararon las piedras de ónice encastadas con filigrama de oro, grabadas con grabado de un sello según los nombres de los hijos de Israel, y las colocó en las hombreras del efod como piedras recordatorias de los hijos de Israel.
como Yahweh lo había ordenado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, rehilado y torsal de lino fino. Era cuadrado. Hicieron doble el pectoral, de un palmo su longitud y de un palmo su anchura cuando estaba doblado, y engastados en él 4 hileras de piedras. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y una esmeralda. Esta es la primera hilera. La segunda hilera tenía un rubí, un zafiro y un jaspe. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un crisólito, un berilo y un ónice, engastadas con filigrana de oro. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, cada una de ellas grabada como un sello, con su nombre según las 12 tribus. Para el pectoral hicieron cadenillas trenzadas como cordón, obra de oro puro. Asimismo hicieron 2 engastes de filigrana de oro, 2 anillos áureos, y fijaron los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, pasando los cordones de oro por los anillos en los extremos del pectoral. Sujetaron los 2 cabos de los 2 cordones en los 2 engastes, los cuales fijaron sobre las hombreras del efod, en su parte delantera. Hicieron además 2 anillos de oro y los pusieron en los 2 extremos del pectoral, en el interior del efod. Luego hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron en las 2 hombreras del efod, en la parte delantera inferior, junto al empalme, encima del cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul sobre el cinto del efod, para que el efod no se separara del pectoral, como Yahweh había ordenado a Moisés. Amén. 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 Muchas gracias, papá, ahí por la lectura. Y recordemos entonces de que estamos aquí repitiendo, ¿cierto? Muchas de las indicaciones, de las instrucciones, de los detalles que ya habíamos visto anteriormente, que es como que se vuelven a repetir, ¿cierto? Y vemos cuando en la Torá hay una repetición es porque hay una importancia, y precisamente es porque nosotros estamos volviendo a repetir, ¿cierto? Parte de un proceso, ¿ya? Para su pueblo en el cual nosotros nuevamente estamos siendo limpiados, purificados, santificados, consagrados, ¿ya? Como sacerdocio para poder servirle a Él. Entonces estamos preparándonos para un tiempo, ¿cierto?, renovado, ¿ya? En el cual antes el sacerdote se vestía en forma física, hoy día nosotros estamos preparando nuestras vestiduras espirituales, ¿ya? Y es por eso que se vuelve a recordar nuevamente toda la vestimenta, los materiales, ¿cierto? Porque en ellos vamos a ver significados, como estuvimos conversando la semana pasada, algunos significados de los colores. Hoy día vamos a ver también un poquitito más al respecto. Y esta segunda liyá entonces, ¿qué resume? Que es el efod se ha hecho de oro, lana y lino, y todos sus detalles han sido hechos según el Eterno ordenó a Moshe, ¿ya? Y aquí es importante la figura de Moisés porque él es el único que vio, es el único que recibió, ¿cierto?, toda esta instrucción y el cual traspasó, ¿cierto?, a los demás para que fuesen hechos, construidos y finalmente levantado el tabernáculo, ¿ya? Entonces aquí vemos la importancia de quién dirigió al pueblo de Israel, ¿cierto?, en el desierto, a Moshe, y cómo nosotros hoy día también tenemos que ser dirigidos, ¿ya? Dirigidos por la cabeza, que es nuestro Mesías,
en este tiempo para ser restaurados en nuestra posición de sacerdotes. Amén. Con vestiduras y materiales que nos hablan, ¿cierto? Principalmente el efod, ya que estaba hecho con estos materiales, ¿ya? Principalmente tenía oro, tenía azul, púrpura y carmesí, ¿ya? O escarlata, que es como un color rojo. El efod y el pectoral fueron hechos del mismo material de las cortinas que rodean el Mishkan o tabernáculo: azul, púrpura y carmesí, lino fino torcido y añadido el oro puro. Y el oro puro entonces nos está hablando de no solamente la naturaleza divina, sino el ser un conductor de su presencia, ¿cierto? Las características del oro es que es un conductor por excelencia, ya de quienes de alguna forma transmiten, ¿cierto?, la presencia de Dios y también la naturaleza divina, ya también de nuestro Mesías y también la que Él pone también en nosotros. El oro de las vestiduras fue trabajado con martillo hasta convertirlo en finas hojas de tejido. Amén. Todo este material fue trabajado literalmente en forma manual, ya con martillo, a mano, y fue tallado todo principalmente de una manera, de una sola estructura, ya no hubo uniones, no hubo soldaduras, todo fue tallado de una sola pieza. Amén. Y también este hilo, ya que se hacía, también era finamente trabajado para poder confeccionar la tela, ¿cierto? Con la cual se iba a vestir el sacerdote. Entonces tenemos principalmente el efod, versículo 2 dice que el efod se hizo de oro y de azul, púrpura, carmesí reilado y torsal de lino fino. Entonces hay varios materiales aquí que son los que van a ser parte de esta vestimenta, ya recordemos vestimenta la cual nosotros estamos llamados a vestir, y tenemos que el azul ya se asocia con la realeza y el poder. En la antigua cultura hebrea, el azul era un color muy precioso y valioso. Era utilizado en la ropa de los reyes y los sacerdotes debido a su belleza y significado simbólico. Además, el azul también representa la gloria de Dios y su majestad divina. Amén. Entonces también ahí vemos un poquito lo que hemos comentado, ¿cierto? Que el color azul representa a nuestro Mesías, ¿ya? Yeshua, quien descendió del cielo, ¿cierto? El color azul, ¿ya? Y también nos habla de su naturaleza divina, ¿ya? Porque Él viene del cielo y se hace hombre, ¿ah? Y eso le permite ser para nosotros quien intercede delante de Dios, nuestro Padre. Amén. Entonces tenemos esa característica del color azul, el color púrpura. Ya el púrpura tiene un significado similar al azul en la cultura hebrea. También se asocia con la realeza y el poder. La púrpura era un color muy valioso y costoso en la antigua sociedad hebrea y se utilizaba en la vestimenta de los reyes y los sacerdotes. Representa la dignidad y la gloria que se obtiene al servir a Dios. Amén. Entonces también vemos algunas características del color púrpura. Luego tenemos el color carmesí. Perdón, acá hay un versículo también donde se menciona este color, ¿ya? En Apocalipsis 17:4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ya que también es el carmesí, y ataviada con oro y piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Entonces vemos en este pasaje cómo de alguna manera hay una falsa, ¿cierto? Por así decirlo, religión, una imitación de la verdadera, ¿ya? Y estaba vestido precisamente con los mismos materiales, ¿ya? Que se vestía el sacerdote, ¿ya? Entonces eso nos hace una relación de una mujer, ¿cierto? Que debiese ser santa, llamada al sacerdocio, pero que está llena de corrupción, de inmundicia y de pecado. Entonces también vemos allí espiritualmente, muchos hablan de que es un contrario, ¿cierto?, al Israel santo, ¿ya? Es
Muchos comentan incluso que es un Israel pecador, ¿ya? Corrupto, ¿ya? Eh, como también algunos hacen una relación con Babilonia, ¿cierto? Muchos dicen esta es la Iglesia Católica, otros dicen que son todas las religiones en corrupción, es cierto. Otros también comentan mucho más fuertemente que inclusive pudiese representar también a la Jerusalén misma, la Jerusalén actual, ¿ya? Que está llena de corrupción, ¿ya? Que debiendo estar vestida para el sacerdocio, está llena de fornicación. Entonces, interesante ver, ¿cierto? Que el libro de Apocalipsis nos habla en un lenguaje que principalmente tenemos que asociar, ¿cierto? Con la Torá y con las profecías bíblicas, ¿ya? Entonces, de aquí podemos interpretar, ¿cierto? Y hay varias interpretaciones al respecto, pero siempre tenemos que aterrizarla, ¿cierto? A lo que hoy día la Torá y las profecías nos están revelando. Amén. Es súper importante que entre las profecías cuando el Mesías venga tiene que limpiar Jerusalén, ¿ya? Si hoy día ustedes ven Jerusalén, ¿cierto? La ciudad de Tel Aviv, por ejemplo, está hoy día muy paganizada, ¿ya? Y muchas cosas están comenzando ya a llegar a Jerusalén de una manera mucho más abierta, ya con las nuevas pensamientos de la actualidad, las ideologías, ¿cierto? También están allá en la tierra de Israel, ¿cierto? Hemos visto hace un tiempo atrás ídolos que se han levantado, etcétera, etcétera. Uno es algo que realmente, algo que corrompe, ¿cierto? La tierra. Y es por eso también que el Señor va a traer su juicio para limpiar, ¿cierto? Toda esa impureza y poder preparar a una tierra santa para la venida del Mesías. Amén. Entonces vemos estos colores allí también en este pasaje. Luego tenemos el carmesí, ¿ya? O el escarlata también, que tiene un significado también especial en la cultura hebrea. Este color representa la humildad y el sacrificio personal que se requieren para servir a Dios. El carmesí se utilizaba en la vestimenta de los sacerdotes para simbolizar el sacrificio que debían hacer para servir a Dios. Amén. También el color carmesí. Luego tenemos también este pasaje que también menciona, ¿cierto? El carmesí, el escarlata, dice Apocalipsis 18:16, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estuvo vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Amén. Entonces muchos hacen alusión, ¿cierto? Algunos hacen alusión al Vaticano, a Roma, pero también otros comentan que puede ser la misma Jerusalén actual, ¿ya? Que se ha corrompido y que tiene que ser santificada. Amén. Y que de alguna manera también podría estar representada en aquella que da luz a todas las demás naciones, ¿ah? O sea, a todas las demás religiones, ¿ah? Porque tenemos que pensar de alguna forma que el catolicismo romano, ¿cierto? De donde también se han derivado muchas, muchas, muchas religiones, ¿cierto? Viene también de una raíz el judaísmo, ¿ah? Entonces, por eso algunos dicen que en realidad la madre, ¿cierto?, es el judaísmo. Y por lo tanto, la contaminación que esta misma religión, ¿cierto?, ha tenido y estas derivaciones también están relacionadas con Jerusalén, ¿ya? Entonces, Jerusalén es la ciudad santa, ¿amén? Pero que también se ha corrompido. Entonces, vemos también ahí estos colores, estos símbolos, esta vestimenta, ¿cierto? Que está relacionada con un sacerdote. Después tenemos el lino fino. El lino fino era un material muy preciado en la cultura hebrea, era utilizado en la fabricación de ropa de alta calidad y se consideraba un símbolo de riqueza y éxito. En la cultura hebrea, el lino fino se utilizaba en la vestimenta de los sacerdotes para representar la pureza y la santidad que se deben tener al servir a Dios. ¿Bien? Y también mencionar, ¿cierto?, por allí este pasaje que dice Apocalipsis 19:8, y le fue concedido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén.
Entonces, una relación íntima con la santidad, con las obras de justicia. Y toda obra de justicia son obras que están conformes a la Torá. Amén. Y también tenemos otro material aquí que quise complementarlo, ya que corresponde más a la construcción del tabernáculo, ya que es el pelo de cabras. Y el pelo de cabras también se utilizaba en la fabricación de ropa y otros artículos en la antigua cultura hebrea. Este material representa la humildad y la sencillez en el servicio a Dios. Se utilizaba en la confección de algunas de las prendas de los sacerdotes, simbolizando la humildad y sencillez que deben tener aquellos que sirven a Dios. Amén. Entonces, todos estos materiales también nos dejan enseñanzas, características, ¿cierto?, que nosotros debemos tener en nuestra vida. En primer lugar, la importancia del sacrificio y la humildad. El uso del carmesí y el pelo de cabras en el tabernáculo nos recuerda la importancia del sacrificio y la humildad en nuestra vida diaria. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras propias necesidades y deseos para servir a Dios y a los demás. Amén. Otra enseñanza que podemos tener también aquí es la importancia de la pureza y la santidad. El uso del lino fino nos recuerda la importancia de la pureza y la santidad de nuestra relación con Dios y en la forma en que vivimos nuestras vidas. Debemos esforzarnos por mantener una vida pura y santa y elegir las acciones que nos acerquen más a Dios. Y es por eso que una vida que integra la Torá en su vida práctica es una forma de llevar un estilo de vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y en tercer lugar, otra enseñanza que nos deja estos materiales, ¿cierto?, del sacerdote es la importancia de la dignidad y la gloria. El uso del azul y la púrpura nos muestran la importancia de la dignidad y la gloria en nuestra vida diaria. Debemos esforzarnos por vivir una vida noble y digna y servir a Dios con todo nuestro ser para recibir la gloria y el honor que solo Él puede otorgar. Amén. Entonces vemos estas características a través de los materiales, cómo nosotros podemos vestirnos verdaderamente con estos materiales, cómo nuestras vestimentas pueden ser la vestimenta sacerdotal de una forma práctica, ¿cierto? No es ponernos una tela física, sino es vestirnos, ¿cierto?, espiritualmente con estas características. Amén. Recordamos, ¿cierto?, un pasaje que es un llamado, ¿cierto?, un recordatorio de lo que Él nos ha hecho cada uno de nosotros. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las promesas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Amén. Y podemos también mencionar aquí en esta porción, esta liyá, Éxodo 39:5, que dice, la banda tejida que llevaba encima era del mismo material y de la misma hechura, de oro, azul, púrpura, carmesí rehilado y torsal de lino fino, como Yahweh había ordenado a Moisés. Amén. Y aquí entonces vemos de que Moisés en este momento es el mediador, ¿ya?, entre Dios y el pueblo de Israel. Recordemos que hubo una gran separación, ¿ya? Y esto es súper importante porque Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Pero el pecado, la idolatría, todo lo que se levantó en ese momento con el becerro de oro fue aquello que separó la presencia de Dios del pueblo. Y es por eso que Moisés, ¿cierto?, iba a ser aquel mediador entre la presencia de Dios y el pueblo. Entonces, vemos aquí que es Moisés quien recibe la palabra, quien recibe, ¿cierto?, la visión, quien recibe también las indicaciones de todo lo que el pueblo tenía que hacer, ¿ya? Solamente a través de Moisés. La pregunta es, porque hoy día es muchos, ¿cierto?, dicen, no, ahora una iglesia, ¿cierto?, una congregación tiene que tener un Moisés, ¿ya? Pero en realidad nosotros tenemos que ver esto conforme a las escrituras. No es que haya un Moisés en cada
congregación. Hoy día tenemos que ver que la visión de Dios es un solo pueblo, una sola congregación y un solo Moisés. Y por lo tanto, esa figura de Moshe hoy es Yeshua, es el Mesías, ¿ya? No hay otra persona humana en la tierra, ¿cierto?, que tenga la autoridad que tuvo Moisés, ¿ya? Ningún hombre, ninguna persona, ningún cargo o autoridad terrenal puede tomar el lugar de Moshe, ¿cierto? Esa figura nosotros la vemos fuertemente, por ejemplo, en un papa, ¿cierto? Un papa es la autoridad, ¿cierto?, espiritual de toda una iglesia, de toda una religión, y es la voz de Dios, ¿ya? Sabemos que eso no es así, pero tampoco en ninguna congregación menor o ninguna iglesia, ¿cierto?, cualquiera sea su denominación, podríamos decir que hay un Moisés. Nosotros tenemos que ver esto a la luz de la Torá. Lo que Dios está haciendo nuevamente es reuniéndonos, pidiéndonos cuenta, porque el que va a liderar y el que está liderando, ¿cierto?, ese pueblo, esa eclesía, el día de hoy, es Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Por eso la palabra dice que Él es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Que Él es la cabeza del cuerpo. Todos los demás, aun cuando tengamos un servicio, un llamado, un don, ¿cierto? Un ministerio, un talento, lo que sea que nosotros podamos ejercitar, está siempre dentro del contexto de cuerpo, no de cabeza. Amén. Porque solamente nuestro Mesías, Yeshua, Él es la cabeza. Amén. Entonces dice primera de Timoteo 2, 5 y 6, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Yeshua HaMashiach, amén, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos, amén. Y tenemos también Colosenses, y muchos pasajes en realidad, pero este pasaje dice, hablando de Yeshua, de nuestro Mesías, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él, y Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Entonces vemos cómo hoy Yeshua, ¿cierto? Nuestro Mesías es quien nos dirige, es nuestro pastor, es hoy día el que está en la cabeza, el que está hablándonos, ¿cierto? Y ha puesto su espíritu en nosotros, ¿cierto? El espíritu del Padre, ¿cierto? El espíritu del Hijo, que es el Ruach HaKodesh en nuestras vidas, que nos está dirigiendo a cada uno a imitarle a Él como un sacerdote, como un hombre y mujer consagrado para servirle en santidad y esperar esa venida, hermanos. Porque Pecudei es que, hermanos, tenemos que ponernos a cuenta. Pecudei es que Él nos está pidiendo cuentas a nosotros de todo lo que Él nos ha dado, de todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Recordemos que la medida, la estatura de ese varón perfecto a la cual nosotros debemos aspirar es Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Así que eso es cortito lo que hoy día podemos compartir de esta segunda aliyá de esta parashá. Amén.